fíjense estas cifras que están un poquito desactualizadas, pero no está de más repetirlas. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, proyecta que las consecuencias para la región no terminan de encontrar fondo. La economía regional, por ejemplo, el PIB per cápita de los latinoamericanos se calcula que va a caer a valores del año 2010. Es decir, estamos retrocediendo completamente una década en cuanto a lo que habíamos logrado en materia de ingresos. La CEPAL también nos dice, y hay una proyección concreta, en que el número de personas en situación de pobreza se va a incrementar en 45.4 millones en 2020, pasando a 185.5 millones, perdón, de 185 millones que había en 2019 a 230.9 millones en 2020. Es decir, vamos a tener un incremento casi del 38% en la población de la región y falta ver qué pasa en el año 2021. Al finalizar este año, el PIB regional va a caer un promedio de un 9.1%, es decir, se van a perder 8.5 millones de empleos y 2.7 millones de personas, de empresas cerrarán sus puertas, lo que esto significa. El mayor impacto lo vamos a ver con respecto al empleo y lo que es más doloroso con respecto a ustedes, las y los jóvenes, porque aquellos que están entre 15 y 24 años van a ser quienes van a sufrir el mayor impacto. De hecho, ya se ha denominado esto como la generación confinada, porque va a sufrir los efectos económicos del coronavirus por al menos durante una década. Y eso no es justo, es doloroso, pero es la realidad y hay que prepararse para esta situación. Y según la Organización Internacional bajo la pandemia, tiene triple impacto en ustedes los jóvenes. Destruye los empleos, frustra tu educación y genera grandes obstáculos para acceder o poder llegar al mercado laboral, al mundo laboral. ¿Qué hacer? Porque hasta ahora podríamos decir, listo, hasta aquí cortémonos las venas y vámonos a llorar, porque pues no vemos qué se puede hacer. ¿Qué hacer? Sí hay que hacer y hay cómo hacerlo. El famoso ideograma chino, ustedes seguramente habrán escuchado la historia, el ideograma chino que representa la palabra crisis también significa oportunidad. Y eso es lo que hay que pensar en una situación de crisis. Primero, deberíamos contar con un nuevo pacto social. Acuérdense ustedes el famoso pacto social de Rousseau, Rousseauiano, y este nuevo pacto social que nos permita construir entre todos nuevos modelos de sociedad que atiendan a estas nuevas realidades que tenemos hoy en día. Es decir, que se pueda aprovechar la coyuntura actual para que empecemos a resolver las muchas imperfecciones que tienen nuestros sistemas políticos, nuestras democracias. Somos el continente más desigual de todos y somos el continente más violento e inseguro. Y eso es muy complejo y podemos tratar de mejorarlo. Lo sabrán ustedes en El Salvador con la situación de las maras y todos estos problemas que ustedes han vivido, y lo sabré yo como colombiano con todas las situaciones de violencia que hemos vivido. Yo creo que las democracias no pueden ser otra víctima de la pandemia, porque si no las consecuencias son inimaginables. Y la democracia no puede suspenderse ante ninguna crisis en ningún país, bajo ninguna circunstancia. Es decir, la democracia no se puede poner en cuarentena. Y lo más grave de esto, y lo hemos hablado con César, es el surgimiento de regímenes populistas o autoritarios, lo cual complica mucho más las cosas. Debemos enfrentar la crisis, debemos buscar una recuperación por pospandemia, pero también entender que esto implica buscar consensos y hay que encontrar nuevos modelos de desarrollo donde el Estado promueva un tipo de régimen universal de protección, cobertura social en materia de salud y educación, y hay que fortalecer esencialmente los sistemas gubernamentales y el acceso a bienes públicos básicos, porque si no, no vamos a lograr salir de esta situación. Tenemos que buscar más derechos para más gente, que es otro aspecto muy importante, en los que se puedan incluir de forma integral, verdadera, a los más vulnerables, a los afectados por las crisis. Es decir, todo lo que implique minorías, todo lo que implique, en el caso de las mujeres, en la forma en que son tratadas y maltratadas, en el campo de las personas de la comunidad LGTBI, en el caso de las comunidades indígenas,
en el caso de las comunidades afroamericanas, en el caso de los campesinos. Es decir, hay muchas minorías que se han visto mucho más afectadas por su condición y su carácter de vulnerabilidad. También hay que buscar cómo reconstruir consensos en cuanto a la democracia. Definitivamente no a las dictaduras, como lo que sucede en Venezuela, Cuba, por supuesto, y ustedes que tienen en Centroamérica el caso de Nicaragua. Hay que buscar consensos en torno al desarrollo, no a las malas prácticas. Yo creo que hay que buscar también un consenso en cuanto a derechos humanos y no podemos permitir más regímenes con presos políticos y torturados. Tenemos que buscar también consensos en torno a la seguridad. No podemos permitir vínculos criminales del Estado con el narcotráfico y la corrupción. Nuestras democracias tienen en este momento la oportunidad de fortalecerse, de reconvertirse. Nuestros gobernantes democráticos tienen enormes responsabilidades políticas y sociales y sobre esa base todos debemos ser parte de la solución. Ahora, ¿cómo mejorar las economías? ¿Cuáles van a recuperarse más rápido? Infortunadamente, y ya explico el porqué, aquellas economías que tengan mejores capacidades financieras, mayor capacidad de acumulación, que puedan inducir el mejor apoyo al sistema productivo y al sistema social, son las que van a poder sostener de mejor manera una capacidad de funcionamiento para sus economías. Y digo infortunadamente porque para nosotros, nuestros países, que no estamos en esas condiciones, vamos a estar en una desventaja mayor. Somos países endeudados, somos vulnerables, nos sostenemos gracias a niveles de empleo por la pequeña, mediana y microempresa, y estas son las que se han visto más afectadas por la pandemia. Es decir, que no va a ser fácil, pero no quiere decir que no se pueda hacer, no se pueda llevar a cabo. También debemos buscar cómo se generan nuevas condiciones de endeudamiento. Es decir, hay casos en los cuales deberemos redireccionar las carteras de préstamo que ya se tienen para ver cómo salimos de esta situación aparentemente sin salida. Y en esa materia financiera yo creo que en la medida en que necesitemos mayores recursos, algunos más y otros menos, lo que sí es importante es que podamos ver cómo negociar o renegociar conjuntamente los temas de deuda, que son bastante complejos, pero se puede hacer y hay que buscar una mayor solidaridad. Debemos buscar también medidas de cambio estructural, es decir, lo que tiene que ver con la matriz productiva, que haya mayor diversificación en las exportaciones, productos de mayor valor agregado, de mayor contenido tecnológico, que es esencial, de mayor complejidad económica y políticas de incremento para la calidad de la canasta exportadora de nuestros países. Tenemos que también mantener intactos nuestros derechos, nuestras libertades. Siempre, siempre esa va a ser, creo que el arma más importante con la que nos podremos enfrentar a estas realidades que estamos viviendo. Yo creo que este es el momento de tener, como lo ha dicho el secretario Luis Almagro, de contar con espacios para la cooperación, para la solidaridad, que haya empatía con respecto al trabajo y esta crisis implica un compromiso regional y mundial. Entonces, con estos elementos de juicio es cómo se podría describir lo que estamos viviendo en esta situación crítica. ¿Qué ha hecho la pandemia? Lo que les he comentado lo ha venido mencionando reiteradamente el secretario Luis Almagro en cuanto a la OEA como respuesta a la situación de la pandemia. ¿Cómo podemos lograr que unidos entre todos los estados, organismos internacionales, sociedad civil, academia, ustedes los jóvenes que son quienes están sufriendo de manera más directa esta realidad, podamos salir y reconstruir una relación que está siendo bastante compleja?